Capítulo 1. La línea del Dios triuno. La Biblia es un libro que revela a Dios mismo. Todas las palabras de la Biblia están llenas de la revelación de Dios. Por tanto, veremos primero la línea del Dios triuno hallada en la Biblia. Veremos esta línea en 3 secciones: los nombres de Dios, los atributos de Dios y las obras de Dios. Los nombres de Dios. Los nombres hebreos en el Antiguo Testamento. Dios. En la Biblia, el primer nombre por el cual Dios es llamado es Dios. En el Antiguo Testamento hay al menos 3 diferentes palabras hebreas que se refieren a Dios: Elohim, El y Eloah, y cada una tiene un significado distinto. Cuando a estos nombres se les añade un modificador, se producen nombres compuestos. Elohim. Elohim es una palabra en forma plural. Es una palabra plural que indica un número mayor que 2. Cuando leemos Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra, a menudo hacemos esta pregunta: puesto que Dios es uno solo, ¿por qué se le llama Elohim? En este respecto, hay varios puntos que requieren explicación. 1. Según la forma de las palabras en Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios es un sustantivo plural, mientras que el verbo traducido creó es singular. Esto muestra que si bien Dios es 3, Él sigue siendo uno solo. 2. En Génesis capítulo 1, versículo 26, Dios, quien es Elohim, se refiere a sí mismo diciendo hagamos, que también es un término plural. Además, en Génesis capítulo 3, versículo 22, cuando Adán comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios dijo: el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros. En Génesis capítulo 11, versículo 7, cuando los hijos de los hombres estaban edificando la torre de Babel, de nuevo Dios se refiere a sí mismo en forma plural, diciendo: vamos, descendamos y confundamos allí su lengua. Una vez más, en Isaías capítulo 6, versículo 8, Dios dijo: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Además, en Juan capítulo 17, versículos 11 y 22, el Señor Jesús oró pidiendo que los discípulos fuesen uno, así como nosotros. Repetidas veces Dios se refiere a sí mismo en forma plural. 3. Mientras que Dios se refiere a sí mismo en forma plural, la palabra imagen, en Génesis capítulo 1, versículo 27, está en forma singular, así como también la palabra su, en la expresión a su imagen. Por tanto, aquí debemos reconocer que Dios es un Dios que es 3 y a la vez 1. 4. En Mateo capítulo 28, versículo 19, el Señor dijo: bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las personas aquí mencionadas son 3. Sin embargo, el vocablo nombre está en singular. Con esto queda muy claro que Dios es triuno: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 5. En Juan capítulo 17, versículos 11 y 22, el Señor afirmó que el Padre y el Hijo son uno, lo cual equivale a decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. 6. Aunque Dios es 3 en persona, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5, Primera de Corintios capítulo 8, versículos 4 y 6, y Romanos capítulo 3, versículo 30,
todos dicen que Dios es singularmente uno. Esto comprueba que Dios es tres y a la vez uno. O podemos decir que Él es uno y a la vez tres. 7. Según el relato de Números capítulo 6, versículos 24 al 26, Dios dijo a los sacerdotes que bendijeran a los hijos de Israel con 3 peticiones. La primera petición sería llevada a cabo por Dios el Padre, la segunda por Dios el Hijo, y la tercera por Dios el Espíritu. En Isaías capítulo 6, versículo 3, cuando se ofrecen alabanzas a Dios, los serafines también dicen de manera consecutiva: Santo, Santo, Santo. 8. En el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, versículos 9 y 10, también hay 3 peticiones en la oración del Señor. La primera petición es llevada a cabo por Dios el Padre, la segunda petición por Dios el Hijo, y la tercera petición por Dios el Espíritu. Además, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, cuando los 4 seres vivientes ofrecen alabanzas a Dios, también de manera consecutiva dicen: Santo, Santo, Santo. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la oración ofrecida en la tierra consiste siempre en 3 peticiones, y la alabanza ofrecida en los cielos consiste también en declarar 3 veces Santo. De modo que, por inferencia, podemos concluir que Dios verdaderamente es triuno. En el idioma hebreo, Elohim guarda relación con 2 palabras. La primera palabra, El, significa el que es fuerte y poderoso. Y la segunda palabra, Alá, significa comprometerse bajo juramento. El hecho de que Dios haga un juramento revela la fidelidad de Dios. El hecho de que Dios sea fuerte y poderoso revela su poder. Dios es aquel que es fiel y poderoso. El nombre Elohim es usado más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Se usa por primera vez en Génesis capítulo 1, versículo 1, lo cual muestra que el Dios que creó los cielos y la tierra es triuno, y que Él es poderoso y fiel. El énfasis en el poder se relaciona con la creación, mientras que el énfasis en la fidelidad se relaciona con preservar y mantener. El Dios triuno, mediante su poder, creó los cielos y la tierra, y mediante su fidelidad, Él preserva y mantiene los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1, nos muestra que los cielos y la tierra fueron juntamente creados por el Dios 3-1. Él es una palabra en forma singular, que significa el primer poderoso, el poderoso preeminente. Esta palabra se usa aproximadamente 250 veces en el Antiguo Testamento. Se usa por primera vez en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20 y 22, lo cual revela que Dios es aquel que es preeminente, elevado y poderoso en el universo. Eloah. Eloah es la forma singular de Elohim y se deriva de la palabra Alá. Alá significa adorar, temer, reverenciar, por ende, adorar. Así que el título Eloah denota que Dios es el poderoso a quien debemos adorar. Esta palabra se usa aproximadamente 56 veces en el Antiguo Testamento. Se usa por primera vez en Deuteronomio capítulo 32, versículos 15 y 18. A partir del nombre El, se derivan 3 nombres compuestos más. El Elión. El significa el poderoso preeminente, y Elión
significa el Altísimo. El nombre El Elyon denota que Dios es el poderoso, que es el Altísimo en el universo. Este nombre se usa por primera vez en Génesis capítulo 14, versículos del 18 al 20 y 22. El Shaddai. Shaddai significa pecho o ubre. El título El Shaddai revela que Dios es el poderoso con una ubre, es decir, aquel que es poderoso y todo suficiente. La relación que tenemos con Dios es semejante a la de un infante que reposa en el regazo de la madre y recibe el suministro para todas las necesidades de la vida. Por tanto, Dios es aquel que es todo suficiente para nosotros. Este título se usa por primera vez en Génesis capítulo 17, versículo 1. Se usa también en Génesis capítulo 28, versículo 3, capítulo 35, versículo 11 y capítulo 49, versículo 25. El Olam. Olam conlleva el significado de escondido, oculto, y de generación en generación y de eternidad a eternidad, similar al significado de la palabra griega aion. En su significado completo, la palabra Olam indica que Dios es aquel que es misterioso y poderoso en la eternidad. En algunas versiones en inglés, este título se traduce como el Dios imperecedero, mientras que en otras como el Dios eterno. No obstante, ninguna de estas frases expresa adecuadamente el significado. Esta palabra se usa por primera vez en Génesis capítulo 21, versículo 33. También se usa en el Salmo 90, versículo 2, e Isaías capítulo 40, versículo 28. Además de los 6 nombres hebreos de Dios que citamos anteriormente, hay una palabra caldea, aramea, que se usa como un título para referirse a Dios, a saber, Elá, la cual también en algunos pasajes aparece escrita como Elaah, que tiene más énfasis. Esta palabra es equivalente a la palabra hebrea Eloah. Se usa en Esdras y Daniel aproximadamente 80 veces. Jehová. El nombre de Dios que aparece con más frecuencia en el Antiguo Testamento es Jehová o Jehová. En hebreo este nombre se compone de partes de 3 palabras. Je representa una parte de una palabra. O representa parte de una palabra. Y va representa también parte de una palabra. Je indica será. O indica es. Y va indica era. Por consiguiente, el nombre Jehová, traducido a nuestro idioma, es aquel que es, que era y que siempre será. El verbo ser también puede traducirse como estar presente. Por tanto, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, la versión china unida usa las palabras aquel que está presente, que estaba presente y que estará presente para siempre. Por tanto, el nombre Jehová significa que Dios está presente, estaba presente y estará presente para siempre. Y significa también que Él es, era y será para siempre. Además de ello, esta palabra también significa que existe por sí mismo y para siempre, sin tener principio ni fin, permaneciendo para siempre y nunca dejando de ser, y por siempre inmutable. En Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15, vemos que el significado del nombre de Jehová es Yo soy el que soy. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús a menudo se refirió a sí mismo como
yo soy. Esto puede verse en Juan capítulo 8, versículos 24, 28 y 58. Yo soy, en el Nuevo Testamento, equivale a Jehová en el Antiguo Testamento. Este nombre significa que Dios lo es todo. Se menciona más de 7,000 veces en el Antiguo Testamento y se usa por primera vez en Génesis capítulo 2, versículo 4. A partir del título básico Jehová, se forman 10 nombres compuestos y un nombre abreviado. Jehová Osenu. Este título significa Jehová, nuestro Hacedor. Se usa en el Salmo 95, versículo 6. Jehová Jireh. Este título significa Jehová proveerá. Se usa en Génesis capítulo 22, versículo 14. Jehová Rofeca. Este título significa Jehová que te sana. Se usa en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Jehová Nisi. Este nombre significa Jehová es mi estandarte. Jehová es el estandarte con el cual salimos a la guerra. Él combate por nosotros. Este nombre se usa en Éxodo capítulo 17, versículo 15. Jehová Mekadiskem. Este nombre significa Jehová que os santifica. Se usa en Éxodo capítulo 31, versículo 13, y Levítico capítulo 20, versículo 8. Jehová Salom. Este título significa Jehová es paz. Se usa en Jueces capítulo 6, versículo 24. Jehová Roi. Este título significa Jehová es mi pastor. Se usa en el Salmo 23, versículo 1. Jehová Sidkenu. Este nombre significa Jehová, justicia nuestra. Se usa en Jeremías capítulo 23, versículo 6. Jehová Samá. Este nombre significa Jehová está allí. Se usa en Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Jehová Sebaot o Jehová Sabaot. Este título significa Jehová de los ejércitos. Se usa en 1 Samuel capítulo 1, versículo 3 y Jeremías capítulo 2, versículo 19. Estos 10 nombres compuestos revelan a Jehová como algo específico para nosotros. Por consiguiente, sabemos que Jehová es un nombre particular relacionado con el Dios que viene para tener una relación con el hombre. En Génesis 1 solamente se usa el nombre Elohim. El nombre Jehová es mencionado a partir del capítulo 2, cuando se habla de la relación entre Dios y el hombre. Este nombre nos muestra que Dios es todo lo que el hombre necesita, al igual que el Señor se refirió a sí mismo como Yo soy en el Nuevo Testamento. Ja. Esta palabra es una forma abreviada de Jehová. Se usa por primera vez en Éxodo capítulo 15, versículo 2. En el libro de Salmos se combina con el vocablo alelú para formar la palabra frecuentemente usada aleluya, que significa alabada Jehová. Este nombre se usa también en Isaías. En estos 3 libros se usa 49 veces. Señor. Con frecuencia, a Dios también se le llama Señor en el Antiguo Testamento. Este no es solamente un título usado por un esclavo para dirigirse a su amo, sino también un título usado por una mujer para dirigirse a su esposo. En hebreo hay 2 palabras que se traducen Señor. Adón. Esta palabra en forma singular es usada aproximadamente 20 veces en referencia a Dios. Se usa por primera vez en Éxodo capítulo 23, versículo 17. Adonai. Esta palabra en forma plural es usada en la Biblia 439 veces.
Se usa por primera vez en Génesis capítulo 15, versículos 2 y 8. Por un lado, nosotros somos los esclavos del Señor, y Él es nuestro amo. Por otro, nosotros somos su esposa, y Él es nuestro marido. Cuando se usa la palabra Señor en la Biblia, lleva implícito ambos significados. En todo el Antiguo Testamento, el nombre Jehová es usado casi 7,000 veces. El nombre Elohim es usado más de 2,500 veces. En conjunto, los dos nombres son usados casi 10,000 veces. Hombre o hijo del hombre. En el Antiguo Testamento se dan muchos casos en los que Dios se aparece al hombre en forma de hombre. Por esta razón, Dios como Cristo es mencionado como hombre o como hijo del hombre. La primera referencia a Dios en calidad de hombre se halla en Génesis capítulo 18, versículos del 1 al 2, 16 al 17 y 22. Uno de los 3 varones que se le aparecieron a Abraham junto al encinar de Mamre era Dios como Cristo. En Génesis capítulo 32, versículos del 24 al 30, aquel varón que luchó con Jacob en el vado de Jaboc era también Dios corporificado en Cristo. En Jueces capítulo 13, versículos 6, 8, 11 y del 15 al 22, el varón que se le apareció a Manoa y su esposa también era Dios en Cristo. Dios se apareció como hombre incluso antes de los tiempos del Nuevo Testamento. El Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios es una persona, y es mencionado como el Espíritu de Dios y también como el Espíritu de Jehová. El título, el Espíritu de Dios, se encuentra en Génesis capítulo 1, versículo 2, capítulo 6, versículo 3, Éxodo capítulo 31, versículo 3, capítulo 35, versículo 31, Números capítulo 24, versículo 2, Job capítulo 26, versículo 13, capítulo 33, versículo 4, Isaías capítulo 4, versículo 4, y Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. El título, el Espíritu de Jehová, se puede encontrar en Números capítulo 11, versículo 25, Jueces capítulo 3, versículo 10, capítulo 6, versículo 34, capítulo 11, versículo 29, capítulo 13, versículo 25, capítulo 14, versículos 6 y 19, capítulo 15, versículo 14, Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2, el Salmo 139, versículo 7, Isaías, capítulo 11, versículo 2, capítulo 44, versículo 3, capítulo 48, versículo 16, capítulo 61, versículo 1, capítulo 63, versículos 10 y 11 y 14, y Ezequiel capítulo 11, versículo 5, capítulo 36, versículo 27 y capítulo 37, versículo 14. Los nombres griegos en el Nuevo Testamento. Theos. Theos significa Dios. Es equivalente a los nombres El, Eloah y Elohim en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el término Dios usualmente se refiere al Dios triuno. En el Nuevo Testamento, algunas veces el término Dios hace referencia a Dios el Padre, unas veces a Dios el Hijo, y otras veces a Dios el Espíritu. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Theos cuando se hace referencia al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo. Por consiguiente, podemos ver que cada uno de los 3 es Dios. Dios es un Dios triuno. Pater. Pater
traducido al español, es Padre. En el Nuevo Testamento, al usar el nombre Padre, Dios se revela a nosotros de una forma particular. Dios como Padre denota que Dios es la fuente de todas las cosas, el origen de todas las cosas, la iniciación de todas las cosas y el principio de todas las cosas. El nombre Padre implica la fuente, el principio. En Juan capítulo 20, versículo 17, después de su resurrección, el Señor dijo a los discípulos: «Subo a mi Padre y a vuestro Padre». En Primera de Juan capítulo 3, versículo 1 se nos dice: «Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios». La palabra traducida Padre en estos dos versículos es pater. En el Nuevo Testamento se usa la palabra Abba, una palabra aramea, caldea, con referencia al Padre. En el uso del alfabeto en nuestro idioma, la transliteración de esta palabra también es Abba. Resulta que en el lenguaje chino, Abba también es un término que significa Padre. Hay ciertos casos en el Nuevo Testamento donde la palabra griega pater y la palabra aramea Abba se usan conjuntamente. En nuestro idioma este término compuesto es traducido Abba, Padre, y se puede encontrar en Romanos capítulo 8, versículo 15, Gálatas capítulo 4, versículo 6 y Marcos capítulo 14, versículo 36. Es un título que reviste mayor énfasis. Despotes. En nuestro idioma, el nombre despotes es traducido soberano señor o simplemente amo. No obstante, es muy diferente de Adonai, una palabra usada en el Antiguo Testamento y que es traducida Señor. Aquí la palabra despotes se refiere a un amo con autoridad. Esta palabra se usa en Lucas capítulo 2, versículo 29, Hechos capítulo 4, versículo 24 y Apocalipsis capítulo 6, versículo 10 en referencia a Dios. El Nuevo Testamento también utiliza este título cuando se refiere al Señor Jesús. Tanto en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 como en Judas 4 se hace referencia que el Señor Jesús es el amo del universo que tiene autoridad sobre todas las cosas. Curios. La palabra Señor en Mateo capítulo 1 versículo 20 y Marcos capítulo 12 versículo 29 es curios y se refiere al Señor Jesús. Esta palabra es equivalente a Adon y Adonai en el Antiguo Testamento. Cuando el Nuevo Testamento cita un versículo del Antiguo Testamento, con frecuencia usa curios en lugar de Jehová. Marcos capítulo 1 versículo 3 nos provee un ejemplo de ello. Curios es un título del Señor Jesús en su divinidad. Por un lado, el Señor Jesús es hombre y, por otro, Él es Dios. Cuando se habla de que Él es Dios, Él es curios, esto es, Señor. En Juan capítulo 20, versículo 28, cuando Tomás dijo, Señor mío y Dios mío, estaba diciendo, curios mío y teos mío. Además, Señor, en la expresión Jesús es Señor, usada en 1 de Corintios capítulo 12, versículo 3, y Señor, en la expresión Señor Jesús, usada en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 4, ambos son curios. Este es un título del Señor Jesús en su divinidad. Jesús. La palabra griega traducida Jesús y la palabra hebrea traducida Josué son la misma palabra. Je es Jehová. Por tanto, Josué
o Jesús significa Jehová Salvador o la salvación de Jehová. Jesús es Jehová que viene para ser nuestro Salvador, es decir, Jehová que viene para ser nuestra salvación. El nombre Jesús, en particular, se refiere al Señor como hombre. Este es un título del Señor Jesús en su humanidad. En cuanto a esto, podemos referirnos a Lucas capítulo 1, versículo 31 y Mateo capítulo 1, versículo 21. Aunque Jesús es un nombre que se usa para referirse a Él como hombre, este hombre es Jehová que viene para ser nuestro Salvador y que llega a ser nuestra salvación. Christos. En nuestro idioma la palabra Christos es traducida Cristo. Christos es la palabra griega y en hebreo es Mesías. Mesías y Cristo significan el ungido. Con relación a esto podemos referirnos a Juan capítulo 1 versículo 41. Mesías se usa al menos una vez en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 9 versículos 25 y 26. En los tiempos antiguo testamentarios, para que alguien llegara a ser sacerdote, rey o profeta, tenía que ser ungido con aceite. Todos los sacerdotes, reyes y profetas fueron personas ungidas. En el Nuevo Testamento, como Lucas capítulo 4 versículo 18 dice, Dios ungió al Señor Jesús cuando Él vino a la tierra. Así que el Señor Jesús también era el ungido. Cristo es un título del Señor Jesús en términos de su oficio. Agion Neuma. Agion significa santo y Neuma significa espíritu. La combinación de estas dos palabras es Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el nombre Agion Neuma hace referencia al Espíritu como una persona. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14 son ejemplos de este título. El Hijo del Hombre. El Nuevo Testamento también se refiere al Señor Jesús como Hijo del Hombre. El hombre. El Nuevo Testamento también se refiere al Señor Jesús como el hombre. En 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5 se nos dice, hay un solo mediador, Cristo Jesús, hombre. El Padre, el Hijo y el Espíritu son el Dios triuno. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 y Efesios capítulo 1 versículo 17 se nos dice que el Padre es Dios. Hebreos capítulo 1 versículo 8 y Juan capítulo 1 versículo 1 dicen que el Hijo es Dios. Hechos capítulo 5 versículos 3 y 4 y 2 de Corintios capítulo 3 versículos 17 y 18 dicen que también el Espíritu es Dios. Mateo capítulo 28 versículo 19 menciona juntamente al Padre, al Hijo y al Espíritu. En el Nuevo Testamento, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu, el Dios triuno. Hay ciertos pasajes en la Biblia que mencionan juntamente al Padre, al Hijo y al Espíritu. En 2 de Corintios capítulo 13, versículo 14 se nos dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En 1 de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6 se nos dice, pero el Espíritu es el mismo, pero el Señor es el mismo, pero Dios es el mismo. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 2 se nos dice, escogidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para la obediencia y la aspersión de la sangre de Jesucristo.
Ya es hora para pasar al versículo 13 del capítulo 13. En esta sección, en el ministerio de Pablo, podemos ver un modelo perfecto absoluto. Primeramente, él siguió los pasos del Señor Jesús. Por casi donde quiera que se fuera, donde había una sinagoga, primeramente fue a la sinagoga. No quiere decir que era judío, que fue ahí para guardar el Sabbat o aprender algo de la palabra de Dios. Fue ahí solo para tomar la ventaja de la conveniencia de que le dio la sinagoga en ese momento, porque en cada sinagoga, por lo menos, la palabra de Dios fue enseñada ahí, y sin duda había siempre un grupo de buscadores de Dios, no solo entre los judíos, sino entre los gentiles, principalmente entre los buscadores griegos. Así que era muy sabio siempre ir a una sinagoga, si había una. Y esto encuadra con el principio básico de que el Evangelio de Dios tiene que ir primero a los judíos, luego a los gentiles. Aún en Juan 10, el Señor Jesús dijo al pueblo judío que primeramente el judaísmo es un rebaño usado por Dios para retener a su pueblo. Y luego dijo, después del rebaño judío, también hay otras ovejas que iban a reunir para ser un solo rebaño con los creyentes judíos, y ese rebaño único es la iglesia. En el siglo pasado, un número de himnos fue escrito considerando la iglesia como un rebaño. La iglesia es un rebaño. No es lo que contiene al buscador, es solo la totalidad de las ovejas. Cualquier organización religiosa era un rebaño usado por Dios para retener, para guardar sus ovejas temporalmente, por un tiempo. El rebaño se usa para guardar durante tiempos malos y por la noche. Un redil, hermanos, redil. En los tiempos del Antiguo Testamento, este redil el Antiguo Testamento era un tiempo, era una noche, tiempo de frío, y esto era un redil, corral, guardando las ovejas hasta que amaneció el día, y sabemos que con la venida del Señor amaneció el día, así que llamó el Señor a las ovejas del redil, o sea, fuera de la religión judía. Hoy día debemos darnos cuenta que entre los cristianos hay tantas denominaciones. Todas se consideran a sí mismas como la iglesia. De hecho, lo que son ellos son denominaciones como rediles, guardando a los cristianos, quienes son los miembros de la iglesia. La iglesia es el rebaño, no el redil, no es el redil. Pero de hecho, cada denominación es un redil, como en los tiempos antiguos, dentro del judaísmo, cada sinagoga es un redil. Allí algunas de las ovejas de Dios fueron guardadas. Y el Señor Jesús vino
y pasó a ese redil y llamó fuera al pueblo escogido de Dios. Ahora el apóstol siguió el mismo paso. Primeramente pasó a ese redil, porque por supuesto había un número de ovejas de Dios en ese lugar. Fueron guardadas. Así que pueden ver que cuando pasó el apóstol a una sinagoga, un número de personas en la sinagoga creyeron. Y entre los creyentes, ciertamente algunos fueron griegos. Y esto quiere decir que el ministerio del apóstol Pablo no fue solo llamar fuera el pueblo escogido de Dios de entre la religión judía, sino a la vez, al mismo tiempo, el ministerio del apóstol era para conseguir los creyentes gentiles, y así los creyentes judíos y los creyentes gentiles fueron agregados para formar la iglesia, la cual es el rebaño, no el redil. Hoy día, en el recobro del Señor, no edificamos a ningún redil, solo nos preocupamos por el rebaño de Dios. Ahora debemos aprender una lección por donde quiera que vamos. Debemos irnos al lugar donde se reúne el pueblo escogido de Dios. Hoy, en un buen principio, por todos lados hay sinagogas. ¿Saben lo que quiero decir? Es un aspecto del modelo. Y el próximo aspecto, cuando quiera que el apóstol pasó a una sinagoga, él o ellos, por lo menos dos aquí, ¿no? Bernabé y Saulo, ellos no predicaron nada de su clase de conocimiento, no predican, no enseñan nada secular, nada de lo humano, nada de sí mismos. Ellos predican y enseñan que la palabra de las Escrituras Santas. Y en todas las sinagogas, la cosa principal que se estaba haciendo era enseñar a la gente la palabra de Dios. Fue un buen punto de las sinagogas. Así que los apóstoles practicaron esta cosa, que donde quiera que se fueran, predicaron de la Biblia. Claro, en su tiempo solo consistía del Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento fue enseñado en todas las sinagogas, y tomaron esto como una práctica básica. Donde quiera que se fueron, enseñaron y predicaron las cosas del Evangelio. Sin embargo, escuchen, en la Biblia ciertamente hay muchas cosas. Por ejemplo, en los 39 libros del Antiguo Testamento tienen la historia, ¿cierto? Y tienen la ley, y tienen los tipos, las profecías, muchas cosas, ¿cierto? Y el pueblo, entre los judíos, semana tras semana enseñaron la Biblia ahí, pero la cosa rara es que no tenían ni idea de Cristo. Sí tenían una idea del Mesías, pero no tenían ningún pensamiento acerca de Cristo. Pero en el Antiguo Testamento, muchas profecías, muchos tipos con respecto a Cristo. Ahora escuchen, el tercer aspecto de este modelo es lo siguiente. Pablo predicó y enseñó a base del Antiguo Testamento, sí, es cierto. Sin embargo, él no predicó ni enseñó nada
menos que Cristo. Pueden decir, pues, escucha, hermano Lee, Pablo comenzó su predicación de la historia, del escogimiento de Abraham por Dios, del llamamiento de su pueblo en Israel, del Egipto. Fue historia, ¿no? Muy bien. De estos pocos versículos, Pablo siguió adelante a un punto, el cual es en el versículo 22. Y cuando lo hubieron quitado, les levantó a David como rey, de quien también testificó y dijo, he encontrado a David, el hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. A mí me gusta esta palabra, esta oración, pero no me gusta decir nada. Quien hará toda mi voluntad. Esto es lo que quiero impresionarles. De este hombre, la semilla de este hombre, la descendencia de este hombre, de acuerdo a la promesa, trajo a Israel a un Salvador, Jesús. Les digo, con una corta introducción, él tocó su mensaje crucial, y su mensaje crucial tenía que ver totalmente con Cristo. Tenía un buen comienzo, ¿cierto? Tenía un buen comienzo de la historia, de Abraham hasta David, y luego de la descendencia de David, Dios trajo a Israel a un Salvador, Jesucristo. Y siguió entonces adelante decirlos que este Jesús era un Salvador y con él está la salvación. Y pasan a la próxima hoja. Mientras predicaba la salvación con Jesús como el Salvador, enfatizó esta cosa, la cual es que ustedes, los de Israel, lo mataron, lo crucificaron en un madero, pero en el versículo 30, pero Dios le levantó de entre los muertos. Y ahora les traemos las buenas nuevas de la promesa, la misma promesa. ¿Cuál fue la promesa? La promesa era de que, ir adelante, pueden ver que la promesa era que de la descendencia de David, Dios levantaría a uno. Y el levantar de este era un proceso excelente y maravilloso. ¿Cómo levantar a tal? Por la resurrección. Y en la resurrección, Pablo siguió adelante para decirles en el versículo 33 que Dios ha cumplido completamente esta promesa a nosotros, sus hijos, al levantar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hermanos, esta es la mejor manera de leer la Biblia. Sin Pablo, al leer Salmo 2, podemos ver la resurrección ahí, podemos ver que la resurrección está ahí, pero Pablo vio esto. Pablo vio la resurrección en esta palabra, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Hoy, ¿cuál día? Pablo aplicó este día al día de la resurrección del Señor. El día de la resurrección del Señor fue hoy.
en el cual Dios levantó él de entre los muertos, y este levantamiento fue un engendramiento. Así que la resurrección aquí es un nacimiento. Quiere decir que Jesús nació, ¿cierto? Nació ser hijo de Dios. Jesús, en un sentido, fue el hijo del hombre, ¿cierto? Jesús fue el hijo del hombre. Y él nació ser hijo de Dios al ser levantado de entre los muertos. Así que el levantamiento de Dios, de Jesús, de entre los muertos, fue el engendramiento de Dios. Dios engendró Dios al hombre Jesús para ser su hijo. Más tarde regresaremos a esto. Esto es un punto crucial. Tienen que darse cuenta que hasta este momento la cita de Pablo en cuanto a la resurrección de Cristo es mucho más profunda que la de Pedro. En la cita de Pedro, no citó Pedro nada como esta frase del segundo salmo. Es demasiado profundo. ¿Creen? ¿Se dan cuenta que la resurrección de Cristo fue su nacimiento? Lo siento decirlo, en el cristianismo no compartimos mucha verdad, pero esta noche quiero señalarles que el Señor Jesús, Él tenía dos nacimientos. Primeramente, nació de María para ser un hijo de hombre, y después de 33 años y medio fue matado, sepultado, y fue levantado de entre los muertos, y al levantar él de entre los muertos, nació de nuevo. Tuve el segundo nacimiento. Como hombre, por medio de su resurrección, nació ser el Hijo de Dios. Nació de María para ser el Hijo de hombre. Ahora en su segundo nacimiento nació para ser el Hijo de Dios. Está claro, ¿no? Pero tenemos un problema. No es que nuestro Señor era el Hijo de Dios desde la eternidad, ¿cierto? Desde la eternidad pasada, desde la eternidad que no tiene ningún comienzo, con ningún comienzo. El Señor Jesús, Él era el Hijo de Dios, ¿cierto? Así que en el Evangelio de Juan, demasiadas veces dijo a las personas que era Hijo de Dios, que ya era el Hijo de Dios, aún antes de su primer nacimiento, antes de su encarnación en la eternidad pasada, si era el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué aquí, en su resurrección, nació ser Hijo de Dios? Esto necesita un estudio de la Biblia, bastante estudio. No puedo cubrir tanto, solo les digo esto. Escuchen. Si leen Romanos 8:29 y leen Hebreos capítulo 1, pueden ver que en su segundo nacimiento el Señor Jesús nació para ser el primogénito Hijo de Dios. Y el Nuevo Testamento nos dice que como Hijo de Dios, Él tenía dos aspectos. Primeramente, Él era el unigénito de Dios. Y en segundo lugar, Él es ahora el primogénito de Dios. El unigénito denota que Dios solo tenía un hijo, ¿cierto? Dios no tenía a otros hijos, solo uno, el unigénito.
En Juan capítulo 1, versículo 18, ¿cierto? Y el capítulo 3, 16. Muchos de nosotros conocemos estos dos versículos. Ambos nos dicen que el Señor Jesús era el unigénito Hijo de Dios. Esto era su estado eterno. Hablando eternamente, fue el unigénito Hijo de Dios. Pero por medio de la resurrección como hombre, nació para ser el primogénito Hijo de Dios. Y este primogénito denota que Dios tiene a muchos hijos. Y sabemos que los muchos hijos somos nosotros, quienes son los muchos hermanos. Así que en Romanos 8:29, que nos dice que somos los muchos hermanos del primogénito Hijo de Dios. Así que debemos darnos cuenta todos que el Señor, siendo el unigénito Hijo de Dios, Él es la misma incorporación de la vida divina. Y es por esto que en Juan el Evangelio todo el tiempo enfatiza esta cosa, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Hijo de Dios como la misma incorporación de la vida divina. Pero ahora, Él, a través de la resurrección, se hizo el primogénito Hijo de Dios como ¿qué? Como el dispensador de la vida para la propagación de la vida. Él era el unigénito como la vida incorporada. Ahora Él es el primogénito como ¿qué? Como la propagación de la vida. Por medio de Él, en la resurrección, al ser el primogénito Hijo de Dios, esta vida divina ha sido ¿qué? Ha sido dispensada a muchos de sus creyentes. Ha sido propagada dentro de todos sus creyentes para producir una propagación de la misma vida en la cual está incorporada. En Él, está incorporada. Debemos todos ver esto. Aquí, Pablo no estaba predicando a un Cristo como el unigénito Hijo de Dios, como lo hace el Evangelio de Juan. Pablo está predicando aquí un Cristo como el primogénito Hijo de Dios, para la propagación. Así que predicó él la resurrección del Señor Jesús como su segundo nacimiento, para que sea él, para ser el primogénito Hijo de Dios para la propagación de la vida divina. Vaya, este pensamiento es bastante profundo. De todos modos, ¿está claro esto? Sigamos. Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. Pasemos al próximo versículo. Nos metimos en el bosque. El próximo versículo dice, y en cuanto a haberle levantado de entre los muertos, para no regresar más a la corrupción, habló en esta forma, os daré las cosas santas y fieles de David. Ajá. Esta frase, las cosas santas y fieles de David, esta frase molesta, creo, a todos los traductores del Nuevo Testamento. La versión china es una de las mejores traducciones. Tradujo esta frase en una buena manera. Es muy buena, pero la traducción es muy ambigua
estudié esa por años, no pude saber lo que significa esta frase. Primeramente, no se olviden de que estos dos versículos tienen que ver con el Cristo resucitado, ¿cierto? El 33 dice: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es el mismo Cristo levantado de entre los muertos por Dios. Y esto fue su segundo nacimiento para producirle ser hijo de Dios. Y el próximo versículo dice que Dios prometió dar a él y este mismo a su pueblo, y este mismo él que le iba a dar las cosas santas y fieles que denotan a Cristo. Estas cosas eran de David, porque venía de la descendencia de David, porque era de la descendencia que levantó Dios a tal persona. A Dios, Él es el primogénito, en cuanto a nosotros, Él es el Salvador. Y ahora, Él es un gran don dado por Dios al pueblo escogido de Dios. Y este don es nombrado las cosas santas y fieles. Pues solo digo esto. Si digo demasiado, les voy a causar problemas. Ahora les doy una nota larga. Debemos pasar a la nota. Lo siento. El arreglo de la primera parte de las primeras dos líneas no está tan clara. 34.1, literalmente, las cosas santas, antes de la coma, hay esa frase, hay una palabra, esa frase, para las cosas santas, griego, osios, plural, y por favor, añade antes de griego y después de plural. Hay que añadir paréntesis, hay que poner los paréntesis antes de griego y después de plural, que viene después de seguras. Bueno, ahora, después de hacer este ajuste, a que las cosas santas, coma, las fieles, o puras, punto, o seguras, digo, punto. La próxima frase, la misma palabra, se usa para, se usa la misma palabra ocios se usa para santo en el próximo versículo, el 35, tiene el santo ahí, tu santo, pero en el singular. En 34, ocios es plural, y la misma palabra se usa en el versículo 35 para santo, es singular. Pero no es la palabra regular para santo, la cual es agios. Ocios es un equivalente griego de la palabra hebrea chesed, la cual se traduce misericordias en Isaías 55.3, Segunda de Crónicas 6.42 y Salmos 89.1. Tanto en la Septuaginta como en la versión King James en inglés.
en la próxima oración, en el Salmo 89, Chesed, en el versículo 1 para misericordias, en el versículo 1 en plural, es la misma palabra en el versículo 19 para santo en singular. No quiero hablar demasiado. Tienen que regresar a la casa y hacer una tarea cabal, y así entren en esto. Este santo ahora es Cristo. Este santo o esta cosa santa, de hecho, les digo, en el texto original no hay la palabra, es la cosa santa. Esa cosa santa es Cristo, Hijo de David, en el cual están concentradas y mostradas las misericordias de Dios. Así que las cosas santas de Dios se refieren al Cristo resucitado. Y esto se prueba completamente por el contexto, especialmente por tu santo, o más bien tu santa cosa, en el versículo siguiente, el versículo 35, y por el versículo después de Isaías 55:3. Quiere decir, Isaías 55:4 tiene una prueba para confirmar este entendimiento. Al regresar a la casa, mejor que lean este versículo. De todos modos, el punto de Pablo aquí es muy profundo, el cual es que el Cristo resucitado, quien es el primogénito Hijo de Dios por su segundo nacimiento, el cual es su resurrección, escuchen, es la cosa santa y la cosa fiel, o sea, confiable, segura. El Cristo resucitado es la cosa santa y la cosa confiable que Dios da a nosotros como un don. Muy profundo esto. Y tienen que darse cuenta que en estos pocos versículos, en la predicación de Pablo, Pablo indicó que el Cristo resucitado no fue solo nuestro Salvador, cierto, trayendo la salvación de Dios a nosotros, y no solo es Él el primogénito Hijo de Dios, sino como el resucitado, Él es la cosa santa y la cosa confiable, como un don dado a nosotros por Dios. ¿Me pueden entender? El Cristo resucitado hoy es el primogénito Hijo de Dios, y Él es nuestro Salvador, trayendo a nosotros la salvación de Dios. Tal Cristo resucitado es la cosa santa y la cosa confiable, dado a nosotros por Dios como un don. Deben darse cuenta, santos queridos, es fácil entender el Salvador, ¿cierto? No es tan difícil, aparentemente, entender el primogénito Hijo de Dios, pero ciertamente no es tan fácil entender la cosa santa y la cosa confiable. Nosotros, los cristianos, quienes hemos estado en el cristianismo por años, jamás hemos sido enseñados que el Cristo resucitado es la cosa santa y que Él es la cosa confiable, dada a nosotros por Dios como un don. Tienen que considerar qué es la cosa santa y la cosa confiable, la cosa segura. ¿Qué es lo que denotan estas cosas? Aquí ¿qué? Aquí tiene un espacio amplio. El Salvador, este término
tiene un espacio muy estrecho y el Hijo de Dios no tiene un espacio ancho, pero la cosa santa y la cosa confiable, hasta está en plural, las cosas santas y confiables. Cierto, tal título ahora ya no es una frase, llega a ser, esa frase se hace en un título divino. Cristo tiene tal título. Cristo es llamado por Pablo las cosas santas y confiables. El mismo Salvador que levantó Dios de la descendencia de David llega a ser las cosas santas y confiables. Ahora, ¿cuáles son las cosas? Díganme, ¿cuáles son las cosas? Considérenlo. Si nosotros, quienes estamos en el recobro del Señor, estando en este cuarto, este lugar, es un caso desesperado esperar que nos digan otros. A ver, hermano Dan, ¿cuáles son las cosas santas y confiables? Yo no sé. Uy, lastimosa. ¿Cómo puedes decir que no sabes? Seguro que sabes. La vida, la luz, la gracia, la justicia, la santidad, la santificación, la justificación. ¿Cuántas cosas santas? Dígame. El alimento, ¿cierto? Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua viva, bebida. Cosas santas, cosas confiables. ¿Cierto? Todos están ahí en el Nuevo Testamento. Yo soy la puerta, yo soy el pastor, yo soy el pastor. ¿Qué tal esto? Yo soy la cabeza. En el pasado, yo les dije, aún en ese libro de 1 de Corintios, tiene 17 puntos. Cristo es la roca, Cristo es nuestro alimento, Cristo es nuestra bebida. No solo es la cabeza, sino también Él es el cuerpo, ¿cierto? Demasiadas cosas santas, demasiadas cosas santas y confiables que Cristo es a nosotros. Como el resucitado, Él es el primogénito Hijo de Dios, a Dios, y Él es el Salvador a nosotros. Como tal, Él es todas las cosas santas y confiables. Si empleas 1 hora de tiempo estudiar el versículo 34 y el 35 con esta nota y regresa al Antiguo Testamento para cuidarse de todas esas referencias, verán a ver que mi definición es totalmente 100% adecuado, apropiado. Estas cosas santas y confiables son consideradas por los lectores, por los escritores del Antiguo Testamento como misericordias. Las cosas son las misericordias. ¿Cierto? ¿Saben lo que es una misericordia? Una misericordia es el amor en la gracia, yendo más allá para alcanzar más. Esto es la misericordia. La misericordia implica el amor y gracia, pero la misericordia va más allá del amor y va más allá de la gracia. Lo que no pueden alcanzar el amor y la gracia
puede alcanzarlo la misericordia. Y aquí no es solo la misericordia, sino las misericordias. Y todas las misericordias son, santos queridos, son las cosas santas y confiables. Todas las cosas santas y confiables son Cristo mismo como misericordias a nosotros. La vida es una misericordia, la luz es una misericordia, ¿cierto? La justicia es una misericordia, la santidad, la santificación, la justificación, la puerta en Juan 10 es una misericordia, el pastor es una misericordia. Si es solo el amor de Dios, y el amor de Dios no puede alcanzar tanto, si es solo la gracia de Dios y no puede alcanzar tanto la gracia, pero todas estas son misericordias hoy. ¿Cuántas misericordias? Vamos a contarlas. Contar todas las cosas. La vida, la luz, la gracia, la fuerza, el poder, la justicia, la santidad, la justificación, la santificación, la redención. Hay que emplear mucho tiempo y sacar una lista larga de todas las misericordias. Si hoy en Cristo puedo amar a mi esposa, mi amor es una misericordia. Es Cristo mismo como misericordia a mí. Hermanas, como esposas, si pueden someter a su esposo siempre, todo el tiempo, tienen que saber que es una misericordia. Y esa misericordia es Cristo, siendo su sumisión. Yo puedo estar aquí parado y hablar la palabra santa. Yo soy un hombrecillo y puedo hablar todo el año sin agotarme. ¿No es esto una misericordia? Yo me fui a las Islas Filipinas después de unos 4 o 5 años. Y después de estos 4 o 5 años, regresé de nuevo cada año por unos 3 o 4 meses, hablando, como lo he hecho en los Estados Unidos por 22 años. Y después regresé, una hermana vieja que antes me daba hospedaje. Después de que regresé y tuve una conferencia, ella se asombró. Regresó a la casa y me dijo, hermano Lee, ¿sabes una cosa? Yo pensé que has estado regresando a Manila por estos tantos años. Yo pensé que lo que podría hablar ha sido totalmente agotado. Así que estaba pensando, esta vez, al regresar, yo iba a ver qué tendría que decir. Y luego me dijo ella que se asombró. ¿Oyó algo nuevo? He estado hablando en este país por 22 años. Todavía no he sido agotado. Sigo hablando esta noche. Estoy exponiendo Hechos 13:34 que jamás han oído ustedes. ¿Es mi jactancia? ¿Es mi capacidad? ¿Es mi habilidad? ¿Qué es esto? ¿Es un don espiritual? ¿Qué es esto? Misericordia. ¿Cuál es esta misericordia? Cristo. Muy bien. Aún nuestro Salvador querido es mi hablar. Mi hablar es Cristo. Y este Cristo, este hablar de Cristo es una misericordia. No tengo un doctorado, hasta no tengo un bachillerato. No tengo ningún bachillerato y hablando en su idioma es pobre mi hablar.
Todos hablan mejor el inglés que yo. Pero ¿por qué están sentados ustedes, silenciosos, y yo hablando? ¿Son ustedes los mejores oradores y se sienten ahí, silenciosos, por todos los años, escuchando mi hablar insensatez? Algo aquí, algo está aquí. ¿Qué? ¿Qué es? La misericordia. ¿Qué es esta misericordia? Es Cristo. Sí, mi inglés es pobre, mi hablar no es elocuente, pero les digo, este hablar pobre y no elocuente es Cristo. ¿Qué es esto? Misericordia. Solo misericordia. Solo misericordia. Misericordias. Lleno de Cristo en muchos aspectos. Aún estos 22 años, ¿cuántos aspectos tocante a Cristo yo les he hablado? A mí me gusta ese hermano de Shreveport. Ayer oyeron de este hombre, Cristo, Cristo, Cristo. ¿Dónde está él ahora? ¿Todavía estás aquí? Muy bien. Misericordias. Las cosas santas y confiables de David. Estas cosas santas y confiables de David son justamente el Cristo resucitado, siendo el primogénito Hijo de Dios y nuestro Salvador. Pero en el cristianismo oyeron del Salvador, pero dudo que habían oído mucho del primogénito Hijo de Dios, pero han oído mucho del unigénito Hijo de Dios, ¿no? Yo sí creo que jamás oyeron de que el Cristo resucitado es las muchas cosas santas y confiables dadas por Dios a nosotros como el don todo inclusivo. Esto fue la predicación de Pablo. Esto es un modelo establecido para predicar nosotros. Debemos predicar a Cristo en una manera tan elevada. En una manera tan elevada. Aleluya. Muy bien. Sigamos adelante. Los versículos 38 y 39. Por lo tanto, que os sea conocida, varones, hermanos, que por medio de este, ¿cuál? Las cosas santas y confiables. Jamás han oído tal evangelio. Por medio de este, ¿cuál? El Salvador, el primogénito Hijo de Dios, las cosas santas y confiables y seguras. Por medio de tal, el perdón de los pecados os es anunciado, y de todas las cosas de las cuales no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, ¿en cuál? Las cosas santas y confiables de en todo el que cree es justificado. Y tienen que leer la nota. En el perdón y justificado, que les dice que el perdón es por el lado negativo, para quitar los pecados. Y la justificación es del lado positivo, para darle la aprobación de Dios. Así que en el que ha sido resucitado para ser el primogénito Hijo de Dios, nuestro Salvador, y para hacer las muchas cosas santas y confiables, por medio de somos, por el lado negativo, perdonados, y por el lado
positivo, justificados delante de Dios. Yo les digo, el que por medio del cual somos justificados y perdonados, no solo es Él nuestro Salvador, tienen que darse cuenta que Él es nuestro perdón y Él es nuestra justificación. Hasta el perdón y la justificación, todas son misericordias. Y estos son los diferentes aspectos del Cristo resucitado. El Cristo resucitado hoy día en su resurrección es nuestro perdón, es nuestra justificación. No cuenten el perdón como algo aparte de Él, la justificación como algo aparte de Él. Tanto el perdón como la justificación son Él mismo. Él mismo es nuestro perdón, Él mismo es nuestra justificación. Estos son los aspectos de Él como misericordias a nosotros. Son las cosas santas y confiables. Alabado sea el Señor. No consideran que Él como el perdón de Dios dado a nosotros como un don, y Él como la justificación de Dios dado a nosotros como un don. ¿No creen ustedes que este perdón y esta justificación son totalmente santos? Son cosas santas. ¿No creen? ¿No creen así? Son las cosas confiables, son las cosas seguras. ¿No creen? ¿No creen así? Ahora, con este entendimiento, esta clase de entendimiento, podemos ver cuál perdón es esto, qué clase de justificación es esta. No es común, es santa. Ambos, el mismo perdón y la justificación dado a nosotros por Dios, son santos y son confiables y son seguras. A mí me gusta la predicación de Pablo. Me gusta la predicación de Pablo. Tantos se salvaron. Entonces, al versículo 43, y a los salvados los persuadieron a continuar en la gracia de Dios. Santos queridos, esta noche debemos analizar esta gracia, la gracia. Nosotros los cristianos todos sabemos este término. Esta noche tienen que darse cuenta que esta gracia es totalmente un asunto compuesto, ¿cierto? Esta gracia está compuesta de todas las cosas santas y confiables. Leen el contexto. Este es el versículo 43, una continuación del versículo 44, del 34. En 34 tiene el Cristo resucitado como todas las cosas santas y fieles, ¿cierto? Y estas cosas santas y fieles, de acuerdo a la promesa y la profecía del Antiguo Testamento, son misericordias, las cuales son diferentes aspectos de Cristo. Y del versículo 34, venimos al 43, y el término cambia de las cosas santas y fieles a la gracia. Dios ha dado a ustedes el Cristo resucitado como las cosas santas y fieles, y han creído en Él. Así que han recibido todas estas cosas santas y fieles. Ahora, en su experiencia diaria, ¿qué es lo que experimentan? El Cristo, la gracia
toda inclusiva compuesta. Persuadió a todos los creyentes continuar en la gracia de Dios. Continuar en quiere decir que ha recibido este asunto, ha recibido la gracia, ahora hay que continuar en la gracia. De hecho, en el versículo 34, lo que recibieron fueron las cosas santas y fieles, pero estas cosas santas y fieles se hicieron todas gracia en el versículo 43. Léanlo. Les digo, así se debe estudiar la palabra santa. Cierto. Entonces, fue rechazado por los judíos y también por algunos gentiles, por los judíos, instigado por los judíos. No quiero hablar mucho de esto, olvídense de esto, pero de todos modos hay un buen punto, el cual es el asunto de la vida eterna. Déjenme leerles 46. Y Pablo y Bernabé hablaron valientemente y dijeron, era necesario que la palabra de Dios fuese hablada a vosotros primero, ya que la rechazáis y os juzgáis indignos de la vida eterna. Y aquí nos volvemos a los gentiles. Aparentemente, en su predicación no mencionó la palabra vida eterna, mencionó el Salvador, el Hijo de Dios, las cosas santas y fieles, ¿cierto? Y también mencionó la gracia, cosas similares. Jamás mencionó la vida eterna. Pero aquí hace una referencia a la vida eterna a los judíos rechazantes. Y esto es una prueba fuerte de lo que predicó él, Jesús como Salvador, el Jesús resucitado, el primogénito, Hijo de Dios, como las cosas santas y fieles. Les digo, la totalidad de todo esto es la vida eterna. La vida eterna es la totalidad del Salvador, del Hijo de Dios, de todas las cosas santas y fieles. Santos, para entender esta parte de la palabra necesita nuestra experiencia. De acuerdo a las experiencias nos damos cuenta que la vida eterna es el Salvador. La vida eterna es el primogénito Hijo de Dios. Y la vida eterna es las cosas santas y fieles. Considérenlo. Y la vida eterna es hasta la gracia toda inclusiva. Cuando los judíos rechazantes rechazaron la palabra, juzgaron que ellos eran indignos de esta vida eterna, la cual es el Salvador, el Hijo de Dios, las cosas santas y fieles, hasta la misma gracia. Entonces, tienen otro versículo, el cual es el versículo 48, y los gentiles, oyendo esto, se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban designados para vida eterna. O si es uno designado a la vida eterna o no, no depende del lado de Dios, depende del lado tuyo. Si has recibido la palabra, es una prueba que Dios te ha designado a la vida eterna. Si rechazas la palabra, es prueba que no eres digno de la vida divina, la vida eterna. Y quiere decir que no has sido designado a la vida eterna. Es muy extraño, pero corresponde con el pensamiento de que Dios tiene su jurisdicción y autoridad. Es muy extraño,
pero corresponde con el pensamiento de que Dios tiene su jurisdicción y autoridad, y el hombre tiene la voluntad libre del hombre. Dios tiene su poder asignar algo y el hombre tiene su poder de tomar algo. De todos modos, aleluya, aquí tienen el Salvador, el Hijo de Dios, las cosas santas y fieles y la gracia como la vida eterna. Al disfrutar la vida divina, eterna, disfrutamos la gracia, las cosas santas y fieles, y al disfrutar las cosas santas y fieles disfrutamos el primogénito Hijo de Dios y el Salvador. Alabado sea el Señor. Entonces el último versículo de este capítulo es que se fueron los apóstoles. Disciples were made full of joy and of the Holy Spirit. This is an essential verse. Made full is a kind of essential feeling. They were Fueron llenados de gozo y el Espíritu Santo, esencialmente. Ahora, colocando todas estas cosas juntas, tienen el Salvador, el primogénito de Dios, las cosas santas y fieles, tienen la gracia, tienen la vida eterna, ahora tienen el Espíritu Santo. Les digo, todos estos